Las más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Amigos de Surfui, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta mañana informativa. Guayricuna panecuna sumapunche cachon sapan nikichispaj ñataj. Guayrosinche Surfui Japan chisrimeño escapiñatarxantes. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Javier, muy buenos días. Chimenelian Capachanqui, Yachtamasicuna, Lillan Chimenelian, Yapalequispa, Guayricuna panecuna suma Jayari, que semana. Lunes puncha o Yachtamasicuna. Así que Yapalequispa, muy buenos días, amigos de Cotambas, a nuestros seis distritos de nuestra provincia, igualmente a todas las provincias donde también nos están escuchando a esta hora de la mañana, amigos. Así es, amigos oyentes, estamos en el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, lunes 14 de noviembre de 2022. Estamos en el año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Para el día de hoy vamos a hablar, lógicamente, de las actividades programadas por el 28 aniversario del distrito de Chalhuahuacho, también el aniversario del distrito de Coyllurqui. Aniversario en escape Paikunapes Tarik Kushanko. Además, vamos a conversar de otros temas en relación al tema educativo. Se ha firmado un convenio con Minera Las Bambas, un importante convenio de implementación de programas de capacitación docente, el mismo que comprende, amigos oyentes, capacitación, modalidad virtual para todos los docentes del ámbito de la provincia y también de la región, con cierto énfasis para el área de influencia de Minera Las Bambas. Vuelvo a decir esto con convenio y también con la participación de docentes de la UGEL Cotabambas, de la UGEL Grau y también otras localidades. Bueno, y como decías también, Javier, por este 28 aniversario del distrito de Chalhuahuacho se están llevando a cabo una serie de actividades. Ayer prácticamente se realizó la gran carrera de caballos. Bueno, y ahora estamos en realidad preparándonos para que mañana los estudiantes puedan desfilar. Entonces, prácticamente voy a ejecutar una panaigona suma canja desfile, voy a ejecutar panache pajar en puncho maipin apareconja Javiercito en Los Álamos. Ya prácticamente las pistas están en excelente condición, ¿no es cierto? Entonces, más bien estaba viendo hace unos días atrás, que están ya rompiendo el pavimento, personas que recién se pusieron a instalar, digamos, los servicios básicos, como es agua y también desagüe. Entonces eso está malogrando, ya empezaron a malograr ya las pistas algunos vecinos, y bueno, ojalá la municipalidad diga algo, ¿no?, para poder corregir esto. Ahí mañana en Los Álamos se va a llevar a cabo el desfile cívico institucional por esto 28º aniversario del distrito de Chalhuahuacho. Entonces ya ahí las actividades Jaina Ponchariquich Erucha con Afawaigonco, bueno, caballitos también muy buenos, amigos, atención, Guayjacuna Panaiguna. Así que mañana nos preparamos para poder presenciar el desfile, amigos. Guayjacuna Sainan Kashan y Macunatanchu Willaricun Kunan Puncho sobre Javier. Así es, amigos, en la previa con un breve resumen de las actividades o en este caso los temas que vamos a abordar en el informativo Willaricui. Por otra parte, amigos oyentes, el profesor Pedro Castillo, rechazó que Fiscalía acceda a sus comunicaciones pese a discurso de colaboración con la justicia, ¿no? Este mensaje que siempre ha dicho, no, yo voy a responder donde sea y cuantas veces sea necesario, al llamado de parte de la justicia y en cualquier momento. Y la Fiscalía le ha hecho la consulta, ¿no? En todo caso, señor Pedro Castillo, ¿usted está dispuesto a que nosotros podamos acceder a sus comunicaciones? Bueno, el profesor Pedro Castillo Terrones ha dicho que no, por recomendación de mis abogados prácticamente.
no quiero que accedan a ningún tipo de comunicación que yo he tenido con mis sobrinos, con mis familiares, bueno, con mis testaferros prácticamente, ¿no? En todo caso, así está la situación del profesor Pedro Castillo Terrones. El ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha dicho de que no corresponde, digamos, a una acción positiva de parte del presidente de la República, considerando de que está en una situación bastante complicada y lo más razonable, y como él lo ha dicho, de que no tiene mayor dificultad. En todo caso, debería de dar todas las facilidades para que se realice la investigación. Quien no la debe, no la teme, dice, ¿no? Así dice el Así dicho, dice ¿no? el dicho, pero en realidad aumentan las sospechas ahora. Porque su abogado le ha dicho, no aceptes que intervenga en tu teléfono. Entonces, imagínate con todo eso, y además han salido una serie de contradicciones, señor presidente, le han sacado todas sus contradicciones, ¿no? Como es que dijo ante el fiscal y cómo lo dijo en las plazas públicas. Entonces, presidente, mientras tanto, mi estimado Javiercito, mercado kunapi hasta un precio kunapi, hermano lindo. Primero, así lo recuerda usted, con la inestabilidad política las cosas empezaron a subir. Luego el dólar empezó a subir también, no estamos hablando del dólar, bueno, por factores externos, internos también, y luego los productos de primera necesidad empezaron a encarecerse. Chaimantari que ninco manan cangacho abono, manan atemuncucho apomoita, chaimanta huichar ben papapas, a ver, oxol pisjar manta huichar pa en que pisja solisman, soxta solisman, o aquí en hatun mercado gunapi, chaimanta conan o era jocha, kai sequía nesjaban mana aquí cancha mana para cancho que era jocha Javiercito, chaimanta hasta huichar pa chincoriki. Hasta limonchata, pues que antes 2 soles 50, buenos limones 3 soles, buenos limones con una gran chanque 7, 8 soles el kilo. Lechuga pues antes era anticorán, pisjar la chava era anticorán, con una gran chanque 15 soles van. Y más que cancap sobre jocha, sai nancashan. Yakiko y mi cachan o era jocha Javiercito que apurimax soy un chispe, abanca y piñagaps hanchis incendio con apayo jaina poncho. Joshni, chaimanta ceniza, totalmente cayendo en la ciudad de Abancay, prácticamente como si estarían como si el volcán se hubiese reactivado, mi estimado Javier. Está cayendo la humareda y las cenizas también en la ciudad de Abancay. Ayer, en un cerro aledaño al barrio Villa Gloria, que es donde está el estadio Monumental, ha ardido en llamas, pues, pero gigantes llamas. Chaips con fai con y más con otra semana. Guayache panacherik bombero con a cordilla ya pan bombero con a chaipin se ya le con cuchaipin pai con a pare con. Bueno. Y mi mano no ya con una ya que oshmiriki puyo pasachtariki na mana puyo chua oshmiriki pasachta taparapos kabangay lahta masekona. Bueno, por otra parte, amigos oyentes, antes de iniciar el informativo Guillaricuy, el día de ayer en la pantalla chica también, en los diferentes informativos, se ha hablado sobre este tema. Denuncian que ministra Betsy Chávez benefició a allegados con contrataciones en el Estado. Bueno, había una frase de parte del presidente de la República, ¿no? No más pobres en un país rico, ¿no? Bueno, al final creo que sí, este dicho sí se está cumpliendo, amigos oyentes, desde mi opinión particular, lógicamente, ¿no? Pero creo que este dicho se cumple, o esta frase del presidente se cumple, pero solo para los allegados, los familiares directos o los amiguísimos del presidente de la República, porque es bien dicho a esta altura cuánto es lo que se ha venido beneficiando ciertos familiares, ¿no? Con contratos así rapidísimos, express, prácticamente aprobados. Amigos oyentes, 6 de la mañana ya con 44 minutos. Hoy es lunes 14 de noviembre de 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Mucha atención a la reflexión del día. Así es, amigos, 6 de la mañana con 44 minutos. Nuestra reflexión, amigos, cada día es una nueva oportunidad para cambiar tu vida. Excelente. Muchos oramos, ¿no? Muchos oramos al comenzar el día y le damos las gracias al Señor, a nuestro Creador, porque efectivamente un día es una nueva oportunidad, un día es un nuevo amanecer, un día, amigos, es para poder empezar a hacer las cosas para que todo el día nos salga muy bien, amigos. Por eso cada día es una nueva oportunidad para cambiar nuestras vidas.
La historia, amigos oyentes, mucha atención. ¿Qué pasó un día como hoy? Hoy se recuerda el Día Mundial de la Diabetes. Así es, amigos, pero allá en 1533, antes de que lleguen los españoles, el Imperio Inca cae, dice, en manos, en 1532, así, ¿no? Pero en 1533, el Imperio Inca cae en manos de Pizarro, que ocupa el Cusco y reconoce como soberano inca a Manco Inca II, hermano de Atahualpa. En el año de 1836, Chile declara la guerra a la Confederación Peruano-Boliviana por constituir una amenaza contra sus planes de hegemonía política y comercial. En 1840, en Lima se funda el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, emblemático colegio que está en la avenida Alfonso Ugarte. En el año de 1936, un día como hoy, nuevo Código Civil constituye al de 1852 en el Perú. En 1994, el documento del Papa Juan Pablo II en el que indica que la Iglesia Católica debe pedir perdón por los errores cometidos en los últimos 1000 años. Año 2007, un día como hoy en Chile, sucede un terremoto de Tocopilla de 2007 de magnitud 7.8 en la escala de Richter, sacude al norte grande, dejando en la ciudad de Tocopillo 200 casas con daños, 2 muertos y 95 heridos. Bueno, y aquí atrásito nomás, en el 2020, en Perú, fallecen un día como hoy 2 jóvenes manifestantes en la protesta contra el gobierno de Manuel Merino. Tras estos hechos, la ciudadanía exige la renuncia de Merino a la presidencia. Se trató de Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo. 6 de la mañana ya con 47 minutos, amigos oyentes, vamos a revisar nuestros titulares. 6 de la mañana con 47 minutos, informativo Huillarico y edición correspondiente a hoy, lunes 14 de noviembre de 2022. Amigos oyentes, mucha atención, estos son nuestros titulares. Nuestros titulares a esta hora, amigos de Actamasicuna, Minera Las Bambas y la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas y Grau firmaron un convenio para implementación del programa de capacitación docente, el mismo que comprende capacitación modalidad virtual para todos los docentes del ámbito provincial y regional, capacitación presencial para docentes de la UGEL, Cotabambas y Grau, amigos. Atención entonces, y también por supuesto talleres con docentes de la institución educativa del AID, presencial y por redes educativas según cronograma adjunto. Amigos oyentes, este convenio beneficiará a 200 docentes del área de influencia directa de Minera Las Bambas, 400 docentes en este caso del distrito de Mara, Chalhuahuacho y Progreso, más de 4.000 docentes del ámbito regional para fines de nombramiento y ascenso de nivel que serán evaluados por el Minedu. Minera Las Bambas constituye con el financiamiento de la parte técnica y logística del programa. La UGEL de Grau, Cotabambas son los organizadores. Vamos, amigos, atención, más noticias, 6 de la mañana. ¿Qué hora es 6 de la mañana? 48 minutos, ¿no? 48 minutos, en algunos están marcando 48, ¿no? Cambia el digital. 49 ya, vamos a ver. Y en el marco de los 28 aniversarios, del 28 años de creación política del distrito de Chalhuahuacho, el fin de semana, amigos, que pasó, se desarrolló la gran carrera de caballos. Atención, para mañana está programado el desfile escolar en el barrio Los Álamos, desde las 8 de la mañana. Jacochi Guayajecuna Pajarín, a ver, jabaracamos un desfilita, llactamasecuna Los Álamos, Nesrapi, Chayman, Mamitacuna, Yapan, Huahuancuna, Ancusca, jabaracuna, llactamasecuna, Sumacta, desfile Sangutaña. Miércoles 16 de noviembre será el concurso de danzas interinstituciones educativas de primaria y secundaria. También el jueves 17 de noviembre, concurso de danzas intercomunidades en el estadio Molino Pampa desde las 8 de la mañana y la gran serenata con artistas locales, regionales, nacionales e internacionales en la Plaza Mayor a partir de las 2 de la tarde.
Vamos amigos con más noticias del ámbito regional. Amigos, atención, 6 de la mañana con 50 minutos, 8 horas, se adquirió 24 toneladas de guano de isla para agricultores de Palta de Apurímac. Amigos, atención, el gobernador regional de Apurímac ha dicho que la próxima semana estará llegando un lote de guano de isla de 24 toneladas para distribuir a la Asociación de Agricultores de Palta del distrito de Tapairihua, Aymaraes, frente a la gran demanda e incremento del precio de los fertilizantes. 6 de la mañana ya con 50 minutos, amigos oyentes, informativo Huillaricuy a través de Radio Collur 98.5 FM, Radio Guaira en el distrito de Collurqui, Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas. Mientras tanto, actividades celebratorias en el marco del aniversario del distrito de Collurqui. Hoy se desarrolla maratón, ciclismo y natación, amigos oyentes. Más noticias, amigos, atención amigos, 7 incendios forestales hicieron que se respire humo y ceniza en Abancay, amigos, atención, ayer domingo, pasado el mediodía, amigos, un manto de humo cubrió la ciudad de Abancay, porque se activaron 7 incendios forestales en diferentes comunidades que bordean la ciudad. Esta situación hizo que las personas, amigos, respiren humo y ceniza. Atención, ceniza nesja pasay con yachtojo mawayjikuna panaykuna. 6 de la mañana ya con 54 minutos, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos. Por otra parte, amigos oyentes, lamentable lo que está pasando en la región de Apurímac, en la provincia de Cotabambas, distrito de Chalhuahuacho. La situación social de Minera Las Bambas, está bloqueado el acceso a la operación minera y este problema, lamentablemente, amigos oyentes, va a generar perjuicio ¿a quién? Directamente a la población del distrito de Chalhuahuacho, porque día que no se logra comercializar concentrado de cobre, amigos oyentes, día que no va a ingresar canon ni regalías mineras llaqtamasecona, chayñataq chaymanta nawaqsriki imanaqtinmi pisichalla imanaqtinmi no canchismanta kama weracocha Guillermo Riki na capshanch Riki problemata rueda capshanch Riki próxima gestión escapa pisichalla colque chiamonca no cachallanchismanta keita roachanch weracocha Guillermo. Bueno, no hanchis manton chay wayreguna paneguna hanchis punchaña chino pusa punchaña chuis jaleas hakaichen llaqtamasecuna cheja wayre tuku ima sayarin Chalhuahuacho pe manañan cancuña chilaqtamasecuna kay contratistakuna inallata wayreguna paneguna ñan wayreche panachen nishancuña Riki hasta los viveros forestales podrán ser afectados, por supuesto, pues pitamana wayreguna paneguna ñata weracocha Javiercito kay hospedajes nisjamanta chaymanta restaurante kunanta ñan jarjoshancuña Ari. Entonces, imagínate, maimanta paikuna pues pagapun japori, cheja llaqtamasecuna allin da jawarin hawayeqa imatan ruwashanchis llaqtamasecuna, porque fonkumanta mana ñuqanchis kawsanchischu. No vivimos del fondo común, ya sabemos de qué vivimos. Entonces prácticamente los restaurantes, los hoteles, las lavanderías, las bodegas, todos ellos, amigos, tienen efectivamente sus ingresos cuando las actividades mineras son normales. Ahora que se han paralizado, amigos, panay, la mamita que vende anticuchito, la mamita que vende su comida ahí donde los agachaditos, ¿cómo se van a solventar? Los amigos que también, los señores transportistas, transportan a las personas de las empresas contratistas, también están, todo se va a paralizar. Es un chantaje, dicen, de parte de la empresa minera cuando advierten que las obras que están siendo ejecutadas por la empresa directamente se van a paralizar. Nos están haciendo chantaje, nentaj. Manaya chaynach, manaya llaqtamasecuna Riki no canchismanta kama keita roakushanch llaqtamasecuna amahina Riki allichanta Riki diálogo nesqa kayuchun ñawpaqta wayqiykuna panaykuna rimanaykuy Riki pasaykusun Riki ama no canchismanta kama Riki, ¿cómo se le dice? Harakiri.
¿Está bien dicho, Guillermo? Sí, harakiri. No nos hagamos harakiri, Nosotros por favor, mismos no nos manches lastimamos. manta cama, ¿ah? Distrito Chesta Monanchis, desarrollo, progreso, Nescata, pero y el progreso y el desarrollo ingresa mediante estos recursos por regalías. Ojo, regalías solo recibe la región de Apurímac, Mananguaj, región Chasquencho y Colqueta. Canon tataj merik chasquilanche esta ricla hasta más con cheinata cheimanda no sí que manafte mi pichale colque no canchis manda cama que ita roa cuchanchis 6 de la mañana con 55 minutos. Más información, más noticias del ámbito regional, amigos. Llactamasecona asaltan a pasajeros de combis en Tocto, esto es en la ruta Andahuaylas, Ayacucho, amigos. Efectivamente, aproximadamente a la 1 de la madrugada, asaltantes de carretera desvalijaron de sus pertenencias a varios pasajeros que venían desde Andahuaylas hacia Ayacucho, por la zona denominada de Tocto. Esto está a la altura del desvío de Cangallo, más o menos, mi estimado Javier. Chaipea, Guayajecuna, Panaicuna, según las víctimas, fueron 8 asaltantes quienes les arrebataron dinero, celulares, hasta equipajes. Jangracuna, Guayajecuna, Panaicuna, Seinatan, Guayajeche, Panache, Kunan, Carretera, Kuna Piña, Guayajecuna, Panaicuna, Suyapacuchanco, Chay, Suananco, Manat, autoridad cancho. Manan cancho, pipas, gobierna, Guayajecuna, Panaicuna, Chayaja, Sotin, Tarimaris, Llactamase, Chaypas, Ama, Joljeta, Apañacho, Llactamaseguna, Chayaja. Ahora ya existe otra forma, se llevar ya prácticamente solamente en la tarjeta, ¿no? Ya no está llevando en efectivo. Amaña. Cheta, o acá nengo, poljet a pasa a ver a pami, nespa sumacht a veces cosele con coaranjam, a pan con bolsón, pero y suato para musocte quiere. Chay, la pachancho te hará Más información, amigos oyentes. Tras un proceso de evaluación, el gobierno regional de Cusco reconoció a la Comisaría de Turismo de la Policía Nacional del Perú, Cusco, la Poltur, en este caso a Víctor Hugo Pérez y también Marco Antonio Ochoa, por destacar en la ejecución del programa de sensibilización sobre cultura turística, vocación de servicio, profesionalismo y también compromiso. Vamos con más noticias, amigos. Organizan Festival de Carreras Profesionales en Cusco, amigos. Atención, atención, Festival de Carreras Profesionales en Cusco. La Universidad Continental promueve el sistema Hagamos que Suceda. El próximo 18 de noviembre se realizará el Festival de Carreras en el campus de la Universidad Continental en la Ciudad Imperial, donde los visitantes podrán vivir la experiencia de estudiar en esta casa de estudios. Huarmacuna, a ver, cuarto y quinto año de secundaria, vayan a ver efectivamente para ver esas experiencias de cómo se estudian, a ver, atención, esos, sobre todo pues ver más o menos, seguramente van a dar también orientación vocacional, van a ver qué carreras, a ver, tienen pues formas de trabajo, ahí van a ver seguramente carteles, van a ver para ver de todo. Diversa información, Guillermo, claro, en relación a estudios superiores, ¿no? En este caso universitarios, amigos oyentes, gran posibilidad. Vayan, 18 de noviembre. Más información, amigos oyentes, en la región de Arequipa, Rueda de Negocios generó más de 2.3 millones de soles en negociaciones, organizado por la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Ministerio de la Producción en coordinación con la Gerencia Regional de Producción del Gobierno Regional de Arequipa. Vamos a ver, amigos, en Azángaro, atención, en Puno, ¿qué pasó? Atención, en Azángaro, Puno, amigos, sucedió trágico accidente. 2 personas ocupantes de un mototaxi dejaron de existir luego que la unidad menor colisionara violentamente contra una camioneta, cuyo hecho se produjo en el kilómetro 50 de la carretera Caminaca-Arapa. Más información, Huancavelica, Uyaritz, Llactamasicona, cifras de violencia sexual superan los 600 casos en 5 años, según registro de UNICEF. Entre el año 2017 y el 2021, el 21.6% de menores abusados terminaron embarazadas. Bueno, lamentable hechos, amigos, que se suceden. Vamos a ver, amigos. Tremendo, dantesco incendio en Iquitos, también consume al menos 20 viviendas. Imagínate, los bomberos, policías, vecinos, quienes realizaban grandes esfuerzos para tratar de controlar el fuego con el apoyo de todos, amigos.
pero aún así 20 viviendas quedaron en cenizas, amigos. Chaycho wayajikuna panaykuna a ver imatapas comunta wayajikuna añanchis que chayqa llaqtamasuna chaymanta wajapakunchis cierto ya llaqtamasikuna chayta Mach kunankama conciencia japinch llaqtamasikuna imainan kashan, amigos. Mientras la lluvia falta, amigos, estamos contribuyendo con estas quemas de pastizales, amigos. ¿Qué está ocurriendo? Prácticamente las ciudades están invadidas por el humo. Seinan kashan llaqtamasikuna 7 en punto de la mañana de hoy día lunes 14 de noviembre, ñay. 14 años de jugar a coche hermano. Ñacho, mejor que ña panetonta. Panetonta. Mai pachaña no jaco mijone. Sapa que el mijo con oxata. No jaja tanta hora que turco caballo mixano era coche hermano. Ahora sí. Con aña chemon panetoms. Panetoms cancache. Vamos con la noticia nacional, Javiercito, 7 en punto de la mañana. 7 en punto de la mañana, amigos oyentes. Escuche bien, usted puede estar dentro de este grupo poblacional. Encuesta de Ipsos. El 66% de la ciudadanía desaprueba al presidente y el 73% al Congreso. La última encuesta de Ipsos realizada para el comercio revela que el 55% de ciudadanos desaprueba la gestión del presidente del Congreso y el 46% de la fiscal de la Nación. Así es, amigos, también el Tribunal Constitucional verá 2 habeas corpus del presidente contra el Congreso. Amigos, atención, 2 habeas corpus que interpuso el presidente de la República contra el Parlamento Nacional el 15 de noviembre. Amigos, mañana, el tribunal informó que la audiencia se realizará el próximo martes desde las 9 de la mañana y será pública. Atención, las demandas del presidente son contra la Procuraduría Pública del Congreso y contra la subcomisión de acusaciones constitucionales. 7 de la mañana con 1 minuto. Hueracocha Vladimir Cerrón y Mata Rimashanco Paimanta. Fiscalía detectó ingresos por más de 5 millones de soles de procedencia desconocida. Peritos investigaron ingresos y saldos y patrimonio vigente del líder de Perú Libre, quien había presentado información falsa para sustentar sus ingresos, pues algunos testigos niegan pagos y aportes al partido. Y me echa que 7 de la mañana con 2 minutos, amigos. Y el Ministerio de Justicia pide calma, confianza y esperanza con visita, atención, de la misión de la OEA a Perú. Desde Puno, atención, el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Félix Chero, espera que con la visita de la misión de la OEA a nuestro país, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo mejore. Sin embargo, dijo que denuncia por presunta traición a la patria no resiste ningún análisis jurídico. Vamos a ver si la misión, vamos a ver cómo queda convencida, amigos, con tanta realidad que está ocurriendo en nuestro país. Más noticias. 7 de la mañana con 3 minutos. COVID-19. Escuche bien. El ministerio, en este caso el MINSA, evalúa reimponer uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados. Así lo ha anunciado la ministra de Salud, Kelly Portalatino, quien dijo que la medida se evaluará este miércoles en la sesión de Consejo de Ministros. Así es, amigos, en Ancashan Waje Panay, o Mantacho Yachtamazona, a ver, mascarilla te cotechimos, Enrique Waje con Apanay con Waken, Apayashan con Waken, Orjoro con Coriki. Vamos con las internacionales. Atención, las internacionales desde Brasil, amigos, atención, condenan a más de 50 años a pastora acusada de matar a su esposo. Flor de Lis dos Santos de Sousa, pastora evangélica y ex congresista, fue encontrada culpable de asesinar a Anderson Do Carmo. La víctima murió de 30 balazos en la puerta de la casa de ambos en una ciudad vecina a Río de Janeiro en el 2019. Señora pastora evangélica, a ver, panache, jaikatan kinsachunka balas tapone llaqtamasakuna riki disparecos jawera juchanta. Chaya llaqtamasuna pishachun kawatats poñumunja.
cárcel o jope. Bueno, ahí está la justicia, amigos oyentes. 7 de la mañana con 4 minutos. Escuche bien, fuerte explosión deja 6 muertos y al menos 53 heridos en el centro de Estambul, en Turquía. El hecho ocurrió en una concurrida calle de Estambul. Información preliminar señaló que habría 11 heridos. Sin embargo, la cifra ha aumentado considerablemente, según confirmó el gobernador Ali Yelikaya. Más noticias, amigos, no nos dejemos engañar por el populismo ni sigamos a falsos mesías. Suena apolítico, ¿no? Este mensaje, pero sin embargo así lo ha dicho el Papa Francisco, amigos. El sumo pontífice aseguró que no hay que dejarse seducir por el populismo. Él instrumentaliza las necesidades del pueblo, proponiendo soluciones demasiado fáciles y apresuradas, pero sin embargo, en el campo de los hechos nunca se da ama cotochicosón chocopocay populismo neta falsos salvadores en esa ofrecicamuyanco ama chaykuna banja cotochicosón nentaj huerajocha Papa Francisco llaqtamasecuna. Mientras tanto, sismo Pachamama Chauchiricún de 6.2 sacudió el sur de Chile sin causar víctimas ni alerta de tsunami. El movimiento telúrico ocurrió a las 23:24 horas, hora locales, según el Centro Sismológico de la Universidad de Chile. Segundos antes se habría producido otro sismo de magnitud 5.2 grados. Seinan kashan llaqtamasykuna kunan willakikuna hanchis horas soqta yupaynin piña wayqikuna panaykuna. Nos vamos a más noticias deportivas. Han Jallari werajocha mandan ñoqa Jallariman. ¿Estaría mal de que usted comience, Guillermo? Son han tan queridos que comasta. Que no hapeschari que autobombo nesparigi no kiki na xanes papis nem comer. Hay un equipo de color de franja azul y blanca, ¿no es cierto? Ustedes saben perfectamente de qué equipo estamos hablando. Es el Alianza Lima. Don Guillermo Richarte, orgulloso de su equipo. Tiene un BBD de color blanquiazul también. No solamente BBD, todo el interior lo llevo blanquiazul. Bueno, si usted no hablemos de esos detalles más, Guillermo, por favor. Sabemos de que usted es hincha. Bueno, el día de hoy se va a hablar sobre las 5 claves para entender el título en la Liga 1 Betson. A lo largo de la temporada, Alianza Lima pasó por situaciones críticas y muchos dejaban a los íntimos sin chances del título. Ahora celebran el bicampeonato con jugadores claves como el señor Barcos, que ya tiene sus añitos, Pablo Lavandeira y también Guillermo Salas como director técnico. Hay algunos jugadores, Guillermo, que lo trajeron así con harta pompa, ¿no? El chaval Benavente, que bueno, en el transcurso se ha ido perdiendo. Y bueno, el señor Farfán, que lógicamente por la lesión y por otras cosas más, no pudo dar mayor continuidad y sumar al equipo blanquiazul. Lo cierto es que don Guillermo Richarte, ustedes son campeones. Así es, bicampeón. Claro, 21-22. Bueno, en verdad así es el fútbol, pues. El fútbol hay que saber perder, hay que saber ganar. Y como alguien decía aquí en Radio Surhuy, la casa se respeta. La casa se respeta porque no dejaron comprar entradas acá en el Cusco a los aliancistas. Pero no sé, yo escuchaba nomás que tanto gritaba, la casa se respeta, la casa se respeta. Ahí está, pues la casa se respeta efectivamente. En el Matute, claro, la casa se respeta. Así es, con amigos. Toda la hinchada. Y Jefferson Farfán, que no jugó, pero ha celebrado, ha sido el quien agarró el trofeo. Amo Alianza Lima, es un honor salir campeón. Entra Jefferson, la foquita Farfán, que destacó la unión en Alianza Lima luego de la consagración del bicampeonato en la Liga 1 Betson. Quien también estuvo disfrutando del encuentro fue Cristian Cueva, Guillermo. Cristian Cueva estuvo ahí aplaudiendo, arengando, pues bueno, ahí disfrutando del encuentro deportivo. Sí. Que bueno, amigos oyentes, mientras tanto, Sporting Cristal, reveló que Juan José Luque dejará el club, no seguirá como director deportivo. Sporting Cristal, realizará varias modificaciones dentro de la institución para el 2023 y se conoció que Juan José Luque no continuará en el cargo de director general deportivo.
Bueno, pues uno tiene inicio y tiene fin también, ¿no? Así que bueno, Saena, ya estamos con ponía voy a hacer una paneguna que ya camacho ya estamos con que hay titular en Esjaón o tenemos en el mundo también atención fútbol internacional. Fútbol Copa Perú, Guillermo. Esta es la Copa Perú. Copa Perú, el Deportivo Garcilaso perdió 2-0. No pudo. En su casa, creo. No, jugaron si no mal recuerdo en Cerro de Pasco, Guillermo. Pero vamos, repito, revisamos resultados de la Copa Perú. Hay equipos, lógicamente, como por ejemplo el cercanito a nosotros, ¿no? El Deportivo que queremos saber el resultado, Guillermo. Garcilaso se fue hasta el techo del mundo. Acá está. Pues, nunca pudo, pues en realidad en el techo del mundo nunca va a ganar porque a 5.000 metros aproximadamente, difícil ganar. ¿Sí? Resultado en todo caso, Guillermo. Ecosén de Pasco venció 2-0 al Deportivo Garcilaso. Mientras tanto, atención, el San Andrés de Runtu. Así es, le ha propinado 5-0 al AD Comerciantes Fútbol Club. Mientras tanto, Defensor La Bocana se impuso 4-1 al Cesa. Nos vamos, amigos, atención, y Cultural Rosario, amigos, atención, se impuso por 4-1 al Atlético Bruces. Por si acaso, amigos oyentes, el San Andrés de Runto es el equipo que prácticamente dejó atrás a uno de los nuestros, ¿no es cierto? El equipo de la región de Apurímac. Los partidos de vuelta, rapidito. Deportivo Garcilaso se enfrenta al Ecosén de Pasco. ¿Cuánto, amigos oyentes? 3:30 de la tarde en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. En el bloque deportivo, Guillermo, todo el detalle. Más, vamos a dar más detalles, amigos. Piña, ya estamos, hoy harina cosa, chatón, ya estamos con unas 7 de la mañana con 11 minutos ya, el informativo Huillaricui, 974-78-2420, y nada, ya estamos con una Facebook, pipas, a ver, con una panaigona, de una cuchanchis, y nada, ya estamos con una, a ver, y me chacuna, me voy a con una panaigona. Atención, en Mara, atención, amigos, ¿en qué frecuencia estamos en Mara? Estamos en nuestras diferentes plataformas, amigos oyentes. No se olviden de sintonizarnos en el distrito de Mara en los 106.3 FM, 89.9 FM en Tambobamba, Radio Guaira en el distrito de Coyllurqui, también en Radio Coyllur 98.5 FM, Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, en nuestra plataforma virtual www.radiosurfui.com. Pausa y regresamos, amigos oyentes. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Amigo de esta de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tambobamba cantidad desde Coyllurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. Iván Cruz, de acá del distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguayté saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio.
Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Siete de la mañana ya con 15 minutos, amigos oyentes. 7 de la mañana con 15 minutos. Usted está en sintonía del informativo Huillaricuy. Hasta Masicona, Guayaquicona, Panegona, tal como les decía, también a través de Radio Poder Chasqui 97.9 FM en el distrito de Cotabambas. Amigos oyentes, vamos al desarrollo de las notas informativas de interés del distrito, de la provincia, lógicamente, de Cotabambas. 7 de la mañana con 15 minutos, amigos, y como les decíamos en nuestros titulares, amigos, atención, Minera Las Bambas, amigos, y la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas, así como de Grau, amigos, firmaron un convenio para implementar programas de capacitación docente, amigos, atención, chaita, yactamase con atención, hasta más taremón jarique, que ahí piñan caichan, profesor, se encuentra con nosotros el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas, el señor Omar Cárdenas. Profesor Omar, tenga usted muy buenos días, bienvenido a Radio Surfuy. Estamos escuchando perfectamente, a vernos nuevamente, muy buenos días. A ver. Bueno, vamos a ver. Ahora sí, profesor Omar, muy buenos días nuevamente. Muy buenos días, un saludo muy cordial a todos los radioyentes, en especial a nuestros queridos maestros y maestras de la provincia de Cotabambas. Bueno, cuéntenos en qué consiste este programa de capacitación que firmaron recientemente con Minera Las Bambas. A ver, por favor, los profesores están escuchando en estos momentos. Cuéntenos en qué consiste, quiénes se benefician, dónde están estos profesores, a dónde pertenecen. Bueno, cuéntenos un poquito detalladamente, profesor Omar. Bueno, en realidad ese convenio no ha sido firmado recientemente, sino los primeros días de noviembre. Ya estamos en el proceso de capacitación a nuestros docentes, sobre todo focalizados del ámbito de influencia directa y también de la provincia de Cotabambas, teniendo una cobertura incluso regional y nacional. Este convenio consiste en recibir clases virtuales y presenciales durante el mes de noviembre y parte de la primera semana de diciembre, con el propósito de acceder a una plaza de nombramiento y también poder acceder al ascenso, ¿no? A una escala, y para ello, pues, nuestros docentes, como les mencionaba, están recibiendo clases virtuales los días miércoles, viernes y sábados en forma virtual. Hemos concluido con la etapa de la comprensión comunicativa y lo que es resolución de habilidades matemáticas. Y ahora vamos a entrar a lo que es el conocimiento pedagógico, entonces conocimiento curricular. Eso es en forma virtual. En forma presencial durante la semana, en horas de la tarde, nuestras instituciones focalizadas en el área de influencia directa están recibiendo un reforzamiento presencial en horas de la tarde, y para que justamente consolidemos el fortalecimiento virtual que tenemos en nuestras en estas jornadas que les he mencionado, ¿no? Claro, cuéntenos, profesor, en este caso, a ver, ¿cómo es el número de docentes que se benefician por zonas, por distritos? ¿Cómo es? En el contexto virtual, prácticamente están participando, como les decía, los docentes que están interesados en poder fortalecer sus competencias. Tenemos del ámbito, en este caso, de influencia directa, como les decía, de la provincia de Cotabambas, de la región. Tenemos incluso participantes del ámbito nacional. Entonces ellos tienen el acceso de poder recibir las clases virtuales. En este caso tenemos un promedio de 150 docentes, casi 200, quienes ellos están recibiendo en este caso las clases de reforzamiento presencial en horas de la tarde, a partir de las 2 a 3 de la tarde, previa coordinación, en sedes estratégicas para que puedan ellos recibir con un especialista itinerante
el reforzamiento, ¿no?, en relación a las clases virtuales que han recibido. Entonces, la invocación y recomendación a nuestros maestros es pues de que puedan participar. Por eso ellos han sido incluso comunicados oportunamente para que aprovechemos en horas de la tarde sin perjudicar las labores de nuestros estudiantes en recibir estas labores. En la última semana de noviembre y diciembre vamos a tener las clases presenciales que van a desarrollarse en el distrito de Salchalhuahuacho. Entonces, quienes van a poder participar en estas jornadas son aquellos que han recibido responsablemente o han participado responsablemente en las jornadas virtuales, ¿no? Entonces, en ese sentido está nuestra propuesta de capacitación. Y en este caso, la evaluación próxima del Minedu, ¿para cuándo está previsto? Está en la segunda semana de diciembre. Saben que hay dos horarios. Primero van a participar nuestros docentes de secundaria y posteriormente los docentes de primaria por esto de la aglomeración, ¿no? Entonces, justamente todo eso está previsto hasta una semana antes de esa capacitación, de la evaluación única. Estamos nosotros fortaleciendo a nuestros docentes. Profesor, y de acuerdo a sus estadísticas, ¿los docentes en el 100% están interesados o hay docentes que, no les interesa, pues? Ustedes saben que hay una diversidad, en este caso, de responsabilidades personales. Entonces ya está la oportunidad de capacitarse, y si hay docentes que priorizan de repente otras actividades, ya está pues en la responsabilidad de ellos, ¿no? Pero que se entienda que hay esta oportunidad de capacitación, y créanme que son profesionales muy, muy competentes de trayectoria nacional. Incluso se puede decir que los comentarios, sobre todo de los participantes de otros ámbitos, reconocen y felicitan en este caso la organización que viene desarrollando pues entre la UGEL Cotabambas y la minera Las Bambas. Incluso ellos dicen, no, ese tipo de actividades deberían realizarse en nuestras UGELes, y hay ese tipo de comentarios positivos. Entonces ya está, como les digo, ya en la disposición de cada uno de nuestros docentes, pero sí tenemos muy buena participación. En realidad es la gran mayoría en relación a los participantes que tenemos, como les decía, de cobertura nacional. Bien, profesor, les deseamos mucha suerte a estos docentes que están siguiendo esta capacitación y por supuesto aprovechar al 100%. En todo caso, un último llamado de parte de usted a todos los docentes a que cumplan con el horario para ingresar a esas capacitaciones, estén siempre atentos y seguramente usted tiene mejores palabras para poder incentivarlos y llamar a todos los docentes interesados. La particularidad de la UGEL Cotabambas es que tenemos un promedio del 80% de docentes contratados. Una forma de fortalecer, de tener continuidad de los aprendizajes es cuando nuestros docentes son nombrados. Una forma de garantizar también nuestra estabilidad laboral es cuando estemos nombrados y podamos, en este caso, continuar en una institución educativa el proceso de formación de nuestros docentes. Es ante esta necesidad que la UGEL Cotabambas solicita, y también en coordinación con nuestra organización gremial, que es el Sindicato de Trabajadores en la Educación, que conversamos con la minera para que nos pueda financiar este proceso de capacitación, que no es solamente un seminario, no es un webinar de un día, sino es una jornada de capacitación prolongada, que incluso va a ser certificada por la Universidad Micaela Bastidas, con quien también hemos firmado el convenio para que este certificado tenga una validez escalafonaria. Entonces, no desaprovechemos esta oportunidad, queridos maestros, ya seamos nombrados o contratados, porque el temario es similar, y tengamos esta oportunidad de podernos fortalecer, y fortaleciéndonos yo sé que vamos a mejorar nuestro desempeño y vamos a poder garantizar una plaza vacante para el nombramiento y seguir desarrollándonos profesionalmente. Muchas gracias, profesor Omar, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a todos ustedes. Tupananchis-Kama. Tupananchis-Kama, Huerajocha. Ahora sí, entonces, importante, interesante, porque efectivamente gran parte de los docentes adolecen pues de estas capacitaciones, y prácticamente en esas evaluaciones que hace el Ministerio de Educación se desaprueba, ¿no? En este caso ahora, más que nada, se promueve la meritocracia, mi estimado Javier. Y eso es importante, amigos oyentes, la meritocracia es fundamental. Hay módulos presenciales y también virtuales de habilidades comunicativas, habilidades matemáticas en esta jornada de capacitación para docentes
que pertenecen al área de influencia directa de la empresa minera Las Bambas, y no solo al área de influencia, sino también para docentes a nivel de Grau, a nivel de la provincia de Cotabambas, a nivel de la región de Apurímac, incluso a nivel nacional. Bueno, algo importante que resaltar, amigos oyentes, sobre este convenio firmado con la UGEL y la minera Las Bambas. Incluye certificación válida para escalafón, o sea, justamente para lo que estamos hablando, ¿no? También es un equipo de capacitadores del grupo EduTech de Lima. El temario es del Minedu al 100%, no es otro temario, es del Minedu al 100%, amigos oyentes. Y otro tema muy importante que resaltar, el curso es totalmente gratuito. Manachulla soles cobraos caribe. Vamos 7 con de la más mañana, noticias. ya con 25 minutos. Hanches horas, es que un capes jayo pa en peña guayeguna panaiguna yaquico y mi casa en yactamasecuna. En realidad, amigos, atención, se cumple ya, amigos, más de una semana, amigos, de cierre de la carretera principal que prácticamente permite pues la venta del concentrado de la empresa minera Las Bambas, que ahora se está perjudicando y seguramente va a perjudicar mucho, mi estimado, a la provincia, al distrito también, mi estimado Javier. Así es, Guillermo, es una preocupación porque lo decía al inicio del informativo Guillarico, y no, bueno, todos acá en el distrito, en la provincia, sabemos de que ya la empresa, pues bueno, no puede comercializar el concentrado de cobre porque hay protestas, hay huelgas. Vuelvo a decir, no puede haber huelgas y protestas en alguna medida que sean, que tengan, digamos, cierto sentido, pero por favor, señores dirigentes, no se olviden que al hacer este tipo de huelgas, este tipo de protestas, están generando un perjuicio al propio distrito, al desarrollo de la provincia, incluso a la región. Y no solo eso, Guillermo, sino que están afectando puestos laborales de miles de personas, muchos de ellos trabajadores locales del mismo distrito, de las comunidades, los cuales se ven perjudicados, Guillermo. Pero pita gea cheita roan o ejecuna pin o malin ya tamase con cheita seguramente en engachico era cocha Guillermo chanchaita más tari mucha ño haikuta huchachihuashanku mana o ejeche panachay manan o ejecuna panaikuna kai vivero forestal ujupi llankapakos kuna chucheita roashanku llaqtamazona mana taqmi llaqtamasekuna restaurante pillankapakos kuna chucheita roashanku o ejecuna panaikuna. No sé de dónde, cuál es la fuente de ingreso de estos señores dirigentes que solamente promueven, amigos, que efectivamente se cierren las carreteras y digan, pues como siempre lo han dicho, amigos, falta de compromisos y no se dialoga. Y fíjate cuánto tiempo se está perdiendo para que continúen los diálogos. Y ahora prácticamente, amigos, no todos los pobladores pues del distrito de Chalhuacho respaldan este comunicado que fue lanzado el día de ayer, en el sentido de que efectivamente Las Bambas dice que está prácticamente coercionando, está prácticamente amenazando de que se van a paralizar las obras. ¿Es lógico o no es lógico que se paralicen las obras, mi estimado Javier? Tenemos que entender, hay cosas que son bastante lógicas y simple y llanamente se tiene que llegar a entender, amigos oyentes. Otro detallito, lo que les decía hace instantes. Ojo, si paraliza Las Bambas, también paraliza la economía de todos los empresarios y comerciantes de Chalhuahuacho, y no solo Chalhuacho, a nivel de la provincia. No habrá canon minero ni regalías. Esto genera que las municipalidades paralicen, bueno, todas sus obras, amigos oyentes, porque seamos sinceros, Guillermo, ya callapan obra con erro, acushan y macolqueo, Enrique. Canon, regalías, Chihuahua, que por ejemplo, Foncomún, Chalhuacho, Guillermo, antes ¿cuánto era? 2 millones. Ahora, la última actualización por la cantidad de población había subido a 4 millones. 4 millones. Y Matorroso, Hueracocha, alcalde, Paiquique, Enrique, manan ni siquiera funcionario con el Yancajpaj, 4 millones Taripangman, pagan 4 millones al año, Guatapi. Chía, mane Taripangman. Y en todo caso, ¿qué hacemos? Tenemos que lógicamente trabajar de forma coordinada y hacer de que la empresa siga produciendo y de esa forma tengamos recursos y con eso hacer obras y proyectos, Guillermo.
Chayta ñoja matipayros huerajucha Javiercito. Alguien uyata ñoja para la peixe que le más una huerajucha hatun bara y ochalhuachumanta Porfirio Gutiérrez de Masjanta paipone yachtamase con orjoren de que cae informaciones jata Ministerio de Economía manta. Hasta julio pasado, amigos, atención, él ha trabajado, amigos, con 322 millones de soles producto de las regalías y el canon minero. O sea, en esos 3 años y medio que tiene hasta julio, en 3 años y medio ha trabajado, bueno, prácticamente son 350 millones. Con 350 millones trabajó en esos 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio, ¿cuánto puso el gobierno? Multiplica 4 por 3, son 12, más la mitad, 14 millones. 14 millones pone el Estado en 3 años y medio y la empresa minera Las Bambas le pone 350 millones. Oeje, chay tapuriki huerajocha kay dirigente kuna. A ver, tapurich le actamos dirigente kunata. Chaski kushanchu chay Jorge Manachu Campos, paikunachu munangups japita chayta, manan paikunaja llaqtamasuna, quien tiene que agarrar precisamente a quien le deposita el gobierno, el Estado le deposita es a la municipalidad, tanto distrital, provincial, a las regiones, por supuesto a la región Apurímac, en este caso por Las Bambas, Saina llaqtamasuna, y el directamente afectado va a ser Chalhuahuacho, porque Chalhuahuacho con esa cantidad de dinero en un mes normal entra pues hasta 9 millones de soles en un mes normal, pero si no hay, prácticamente la vez pasada de la señora Porfirio Gutiérrez ya de Marimuña, obra con una sayarishan llaqtamase con una chaitachu munanchi llaqtamase una sayarinantachu, o mejor puchón pues aunque sea empresa solamente fue como ayancacos. Volveremos a los años 2000. No creo 2000, incluso hasta más atrás, Guillermo. Más atrás. Hasta pues, más atrás, creo. Entonces serán menos también los efectivamente los ciudadanos, los electores, y el fondo común será mucho menos, pues ahí en Caixan ya está más seguro, así que Mané alin chichica en Hueracoche, Guillermo, porque ahora Kinata Nishan Gorik, beneficio social tarik lograzo nespa dirigente con Ariki, que takay toramos Oriki henaspa beneficio social canca nespa Riki, son proyecto con torcomoso, pero ¿cómo vamos a sacar más proyectos, más beneficios social si se sigue impidiendo la venta de concentrado con estos bloqueos? Ni sé que está Riki concentrado torcoro Riki empresa Riki halpaman torcoramo mineral nescaderiki que mineral tariki Puerto Matarani cheikaman chiachinan cheyman chiachin Riki anchiprahman wendeko Riki colquecan Riki che colquen hamon Riki estadoman tata Riki municipio man haikuman colque mana mineral vendeconcho mana catoconcho mineral Riki Hueracoche Guillermo mana ulla soles chiamun mancho Riki municipalidad. Atención, ¿cómo es posible, amigos? ¿Cómo es posible que continúen las obras a cargo de la empresa? Por ejemplo, vivero forestal, ¿cómo va a continuar si no hay ingreso? Entonces, los dirigentes han dicho en su pronunciamiento ayer, es un chantaje que la empresa minera paralice viveros forestales. Mamita, papito, señora Conas, a ver, madres solteras, viudas, mamitaykuna kashanku payachakuna, waynakuna llankakushankichis, hankunas obra sayaruqtin, hankunas afectas hakankichis, ma chaskinkichu. Cierto chumanachu campas empresa mana llankaqtin, imaymana sayan jariki, imaymana sayan manachu campas. Entonces chayta uyancharishan huerajocha dirigente ñoqa nikisman qankunas maqankuna mana llank'apakunkichu chay obrakunaprayki maymantachu qolqikis hakanriki paykunaqa mana llank'apakunkuchu wayqiypa waq restaurante ocupichu o paykuna mana llank'apakunkuchu llaqtamasikuna hostalpichu hotelpichu mana paykunaqa llank'apakunkuchu llaqtamasikuna bodegapichu mana llank'apakunkuchu llaqtamasikuna carreterapichu mana llank'apakunkuchu obrakunapichu llaqtamasikuna kay comunidadkunapichu mana paykuna llank'apakunkuchu tapurichis imapi llankanku paykuna. Bueno. Seguramente los dirigentes van a decir, ese Guillermocha, ese Javiercha, nos están perjudicando. En verdad, pues, ¿usted ha participado en huelgas cuando usted tenía que trabajar ahí? Claro, porque directamente el perjuicio, Guillermo, es para la población. Yachtanchis paja, perjuicio, yachtamas con anchichata, alillante, entienden anches. Huelga, protesta, maimán, perjuicio, chamoriki, yachtapa, obra con ariki, sayapong,
Pita, a ver, kan llank'apakushanrik obraparik, proyectoparik, mana kun qolqe proyectas kashanrik, ari, cheamon zapaquilla tanto. Más o menos en promedio, entre 7 a 8 millones es lo que ingresa al distrito de Chalhuahuacho, Guillermo. Más o menos. Sí, así y es. ahora, eso es normal. Mensual, ¿no es cierto? Normal. 8 a 9 millones más o menos. En días normales, ¿ah? Días normales. Ali chanriki, zapaquilla normal, yankakuriki, más o menos ajna chemo. 8 a 9 millones mensuales. Con ariki, zapa unche seachting, hay kakulka chi resta con gariki. Si obra con apag, yanka con apag, pagana apag, riki, rantena apag, cosas con rantena apag, man, kanka chuchiri, y monta, roa con obra, a ver, y monta, kan manguera coch, paga su inque, a ver, y pech pa huchang manta con aquí, obra que riki, yanka con sharik, sara pong, ma obra tu con cacho, yanka con lo se pong, a ver, pech pa huchang, tachei kanka. Pekpa kuchan chay kanka chayta allinta tapurinakusun llaqtamasikuna no kanchis pikashan chay tapukuy. Kay vivero forestal kunapi las bambas churan iskay chunka 15 vivero forestal kunata. Municipalidad churashan chunka orneokta. Rique. Kashanme. En total, ¿cuántos son? 32 viveros forestales que tanto la empresa costea y también costea la municipalidad. Pero los malos dirigentes están provocando que todas estas obras que ejecuta la municipalidad de Chalhuacho y también las bambas paralicen. ¿Cuántos crees que van a paralizar ahí? Solamente échale a 15 trabajadores por vivero forestal. Ahí están los números, amigos oyentes. 15 viveros, 15 trabajadores por vivero forestal. Multiplícalo por 32. Pico Nachay, Picasanco, Machu Chacuna, Payo Chacuna, madres solteras, viudas, Paicona Yancapacuchanco, Manan Ayactamasecona, dirigente Cunaja, Manja, Choranco Mancho, Yactama y Matapas, Manan Guayache, Fácil Tacho, el Mancomampas. Entonces, Yactamasecona, Ñatac, si están sacando incluso de los restaurantes a sus trabajadores por falta de ingreso, porque ya no están los contratistas. Ya Chacunchis, mi Yactamasecona, Chalhuacho, Manan, Funcumontachu, causan. Chalhuachoja causan regalías canon minero nisjamantan wayajekuna panaygun chaymantan causan manan oqmantachu wayajmalaqtamasi. Ahora, prácticamente también los señores, en este caso, los señores dirigentes que están promoviendo la paralización, el cierre de las carreteras, también, amigos, atención, están exigiendo al municipio que paralicen las actividades por el aniversario 28 de Chalhuacho. Paikunatachu ñoqanchis aqllaranchis de municipalidad de decisión tomanancopa. Paikunatachu aqllaranchis. Maikamacha chiakusambas laqtamasekuna y no es un grupo con, no sé, bueno, guayajekona panaykuna. Lo que particularmente a mí me preocupa es, digamos, los puestos laborales, Guillermo. No estamos hablando, digamos, de 5, 10 personas. Ya, pescarrona cherik ya ma llanganka cherik hina cherik más que chahra llangaps kotenka con esparik. Estamos hablando de miles de puestos de trabajo de forma directa e indirecta. Ñahaika kotitaña nixriki de forma indirecta piconan kashariki naperiki mercado pe wende kokona kashariki puente la ruchampe kashariki nakona riki puesto chakono wende koshan cheikona kashariki maikona kashalanta hariki ma que mayo canto periki juguchakuna fruchakuna wende koshan cheikona puestos indirectos riki mana directamente empresa riki paikona riki porque hay gente ronakona por ikachakon paikona riki lankakon rantiu con riki jugucha toma con frotachat rantiu kunku cheicham paikona riki holkachata nya kunyu kungunya kallanta riki indirect pikona riki kikin na riki empresa lankakona kashan riki proveedores nesakona restaurantes hospedajes lavanderías paikona riki mana kancho riki forma de ingreso riki empresa ta keinat saichi pshango cheka imantaj llank'aqninkunaman paganqaku imantaj lusta paganqaku riki mana kanchu riki chaq automáticamente paykunapas nimpunqaku riki manaña nespachu riki amaña riki waraqucha amaña joven yanapaychu mana imawan pagasayki riki ripulla riki a ver solución kaqtincha riki waqmanta kutimanki riki incluso empresas waqkuna proveedorkuna kashan riki paykunapas manataq kanchu llank'anchiri imantaj riki llank'aqninkunaman paganqa waraqucha hierro chay dirigentekuna manan mayqinpipas llank'apakunkuchu Mayqin obraps mana llank'apa concucho. ¿Tú crees que podrían estar trabajando? Bueno, ahí viene la pregunta, ¿no?
Pero en este caso, las Bambas en todo momento, amigos, ha mostrado predisposición al diálogo. Las Bambas en todo momento han mostrado predisposición al diálogo para construir de manera pacífica y sin presiones el desarrollo del distrito de Chalhuahuacho, amigos. Son algunos dirigentes mal asesorados que incitan a bloquear las vías y con ello paralizar el aporte automático y económico, amigos, que se viene dando en los últimos años en beneficio de miles de pobladores, y eso lo sabe cada uno. Antes una panegona manan caeja carancho asuep panache kay llankasqanwan llaqtamaseguna sapaquillampuni pasemos sapaquillampuni llaqtamaseguna. Entonces llaqtamaseguna ñoqa chayta tapurima piwantaq parlason dirigente kunawanchu autoridad kunawanchu parlason mayqinwan parlason llaqtamaseguna, porque en realidad quieren fortalecer su dirigencia, los señores dirigentes quieren fortalecerse dialogando con las Bambas. ¿Cómo? Poniéndole piedras, cerrando la carretera. Eso no es forma de diálogo, amigos oyentes. Y solo para un poquito ya casi cerrar este tema, y una muestra de esta predisposición de diálogo, amigos oyentes, porque muchos dirán, no man, hay maps canes pariki. Solo una muestra. Se ha habilitado una mesa de diálogo con varias comunidades para revisar justamente, ¿no? Keita mana cumplencho, y justamente con varias comunidades se ha aperturado mesas de diálogos para ver si efectivamente esto que dicen se ha cumplido o no se ha cumplido. Ahí está, no se ha cumplido, ya vamos a cumplir, hay que poner fecha. A ver, esto no se ha cumplido. A ver, revisemos actas. Ahí está, pues sí se había cumplido. Eso es una muestra de parte de la empresa de esta predisposición al diálogo. Y lógicamente la empresa siempre va a apostar por el diálogo. Nosotros como medio de comunicación una y otra vez hemos dicho que la mejor forma de solucionar cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier impasse es el diálogo. Rimanayo koso, Enrique, formalta, somachta, Enrique. A ver, Cancona que hay tan que manan que roconcho. Empresa Pisningrik, are roaikones. Entonces, Kawaiko son, a ver, roaconcho, manacho, Ricky. Alguien solución manchazo, Ricky. Ama keina problemata, Ricky, señores dirigentes, personas piconan kashen, que ama problemata, Ricky, senche problematan, apamushen, que distritopach, obra kunapach, proyecto con el ancacoshan, Ricky, comunidad niches kunapach, chaypach, manan wajpachu, manan waj región pachu, kikin yachtanches mahme, cancona, Ricky, que hay problemata, apamushen. Pero parla y cacho. Pero ama obras ayachuncho. Llaqtamasecuna. Lamentablemente, amigos, también ha cerrado sus puertas el Centro de Empleabilidad y Desarrollo que se encuentra en Chalhuahuacho, porque ellos estaban actualmente asesorando, capacitando y realizando el acompañamiento debido a todos aquellos pobladores del distrito de Chalhuahuacho que postulan a algún cupo laboral, a algún puesto. Claro. Entonces, chay pasayarunta, chay buscapon, mane guayajicuna panaicuna canmancho. Entonces, llaqtamasi seinan kashan kay llaqtamasuna. Octava guayajichay ñoqanis qaykis. Chalhuahuachoqa manan causanchu llaqtamasekuna sin minería. Chay tanison guayrajocha. ¿Cuántos dicen aquellos que prestan servicio a la municipalidad? No, yo no me beneficio de la mina. Ajá. Yo trabajo en municipio. ¿Y qué plata y me colgan ya, pagas un kiko. A ver, municipio y me colgan, pagas un kiko. Trabajo indirecto. Jaime, empleo indirecto. Manan ninchimancho manan empresarios pagan municipalidad me chay colgean pagashan. Otra vez te repito, amigos, si normalmente la empresa trabaja los 30-31 días del mes, al año trabaja normalmente, ¿cuánto de ingreso podría tener? Normalmente si multiplicamos 12 por 9, prácticamente estamos hablando de son 90, 118, ¿no? 118 millones, 12 por 9 sería, ¿cuánto sería, Javiercito? A ver, 90, 108 millones al año recibiría normalmente por regalías. Solamente regalías. Solo regalías. No estoy hablando canon, solamente regalías, 108. ¿Y cuánto recibiría del Estado? 4 millones. 4 millones. Frente a 108 millones. 4 millones el Foncomún y 108 millones por regalías. Auméntale 65 millones más por canon minero,
que a pesar de que ha habido cierre de carreteras, el canon minero también ha bajado bastante, enormemente. Entonces, y si fuera en términos normales, por canon minero estarían bordeando 100 millones al año. Entonces, aumentale a 108 millones, 100 millones, son 200, más de 200 millones al año recibiría frente a 4 millones de soles de Foncomún. Anchichate, entendí un anches. Mana, sasachi kashan, fácil kashan, Ricky, lachtamasi. Vayamos al diálogo, conversemos. Rimaicos Ricky soluciones Qatariki taripason lachtamasi con ama que ikunato roanakuson chunisha ikstag. Problemata pimang me apamushankis lachtanchisman. Kikin chalwachu lachtaman. Comunidad kuna prik obrarako shariki. Sayarok tinche iñatak cheimanta Ricky. Wera coach alcalde marik pawak sariki imanakte imike sayarachingnes ba. Cheiñatja kankuna yachashankis imarraikun Ricky obra sayanka. Cheiñatak cheiman no seki. Mana chiti acharani chunes pa ni mushaiki kun lachtamasi. Wera coach Javier ni organizane hasta manan che dirigente kuna jamaikin obra pips liankapa con cocho. Manan. Che jamane pa ikuna afectas kan cocho Ricky. Nico, ¿no? No sé, ingresos no sé de qué tendrán, porque todo es paralización. Si contamos al año cuántas veces han paralizado, cuántas veces han cerrado, 7 de la mañana con 45 minutos, Suerojocha Javiercito, vamos a ver. 7 de la mañana ya con 45 minutos, nos vamos a trasladar hasta Tambobamba, llaqtaperiki profesor Aquiles Abarca Kashanriki, Guajamasharanchik, Guajaya Kamshan, Man, Oyarabanquichunespatajnin. A ver, profesor Aquiles, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Muy buenos días, mis queridos amigos. Aray, Javier, Guillermo, Punura Puntos, Mana, Radio, Tapechani, Punucho, Pasara Pungo, Minita, Rimasas Sánchez, Michel, Radio, Tapira tiene. Rimashay, Corica, Alienta, profesor Aquiles, Alilancho, y Minan Kashangi, Huillaraico, Ima Wajaricuna, Ima Huillacuicon, Kashan, Tambobamba, Lachtamanta. Bueno, llaqtapiqa siempre campunea imaymana novedadkuna, noticiakuna, problemakuna, manera alinan kasunismanchu kunalan uyaririnkichis imamushankichis, por ejemplo, carreterakunata wisq'arapunku, munayniyuqkuna, mana chayna campunea siempre novedades, problemas, como en todo sitio, ¿no? Chayri marisaychmanta noqapis un pata q'imipayamuyman. Y matas pasan llaqtamasiskunawan kay provincia Cotabamba suyo ucupi wakin comunidadkunapi wakin comunerukunawan manachu maskashanku paykuna interesllankuta nuqaq pinsayusqaymantaqa ari hukchikan personakuna hukchikan comunerukuna hukchikan llaqtamasiskunan interesllankuta maskashanku mana chaynachu kanan pinsayuna rut'umanchiswan allin umanchiswan desarrollota maskasun chayqa llipin Cotabamba suyu llaqtanchikpaqya kunallan rimashankichis ari por ejemplo empresa minera haber wisqarukuchin kunan imaynan kashan chayna wisqasqa kachan por ejemplo carterakuna mayntaq entonces aparunqaku por ejemplo mineraltari chaymantari maymantata qurqir karunqataq kunan ñampaqman llaqtanchikuna distritukuna comunidadkuna ñampaqman puririnanpaqri hasta lipin kay Perú suyu llaqtapis kaq hinallataq región apurimaq chay llaqtapis maymantata qurqi karanku universidadpaq imaymanapaqri maymantataq kanon minero regalías chaykunapis karunqari ima qurqantaq ruwarunqaku ima obrallatapas alcaldekunapas chay llakikuy kallantaq mana llaqtamasinchikuna makinkuta sunqunkuman churayankucha mi parecer huk problemalla sapakutin bueno y manachu kan ley imayman kay namanta Ministerio de Energía de Minas chaykunamanta gobierno centralmanta manachu kan leykuna imaynataq kayna problemakuna rurasqanchista uku sayaychinankupaq no sé, manaña runamanskuna intininkuñachu. Por ejemplo, a ver, estar en total ta empresa minera llaqtamasikuna. Imaynata karusun saber lipunchpuni, mana solamente chalawachillachu progresación. Mana solamente chalawachillapichu kashan ima trabajupas, ima empresakunapas instalaspa. Kashan ya Cotabamba suyu llaqtan imaynallata siquiera
Manaña Poder Chasqui en el distrito. Bueno, pues en forma independiente, en forma libre, comerciante con Manaña, alintapunicho, paikuna nacenco, beneficia con pero canella si quieres que himsa persona con allá si quieres antallar antro con una puncupa si quieres quien da llaman pues restaurante hay crispa si quieres consumo cuña colgeta saque un cuña chaywan sapanca trabaja con pasa o así como aña tantalla taps apa con cuña entonces anche una tomana que pinces pa no sé, mana entiende churu nomás en kuna ya manan conveniencia chukan man gay minas ayanampa que hay empresa minera Sayanampas, que hay empresa minera Usjacopur, y mainata hasta sunjesman, que patimbu madre. Chalo acho, que chinchari que chinera ponca, lachtalean, que kim se lachtalean, que taraka ponca. Hina que ojo, rumijina sayara ponca, de hatun edificio kunap, que manata runa kangman jeri, y mamanta que maliangutas venderon guaco, que hatun hotel kunapip pitas, puñurun kari. Chay kuna semana piensan cucho comunidad kuna pips alguien que en Canamanta Jari más que todo sector chalote chay kuna semana piensan cucho alguien piensa una más una plasta más una pas y matap rimarin como dirigim kunaps chay ya ta rimarin chani porque estamos vamos a miremos a ver sigue el incendio para esta mañana en Tamobamba amaneció oscuro de humo. Seguro quemaron la parte baja de Tamobamba, parece fue del sector de la comunidad de Apumarca de parte baja. La gente no entiende en las comunidades de dónde queman, de dónde quemaron, tienen conocimiento de las personas, quiénes lo quemaron, quiénes lo queman, pero ocultan, lo hacen un arreglo interno entre ellos y no sacan en claro para que sea castigado de acuerdo a la ley, mis queridos paisanos. Si tienen conocimiento, yo tengo conocimiento que yo tengo siempre mis antenas por ahí y me lo indican, sí, tal fulano ha quemado, pero ¿y por qué no hacen escuchar a la autoridad? Dentro de la comunidad, como vuelvo a repetir, hacen el arreglo interno, por ahí no hay nada. Así que hasta donde sea, hasta cuando quieran, van a seguir quemando. Para amanecer del día de ayer, por ejemplo, domingo en Tamobamba, por segunda vez, afectó quemando el sembrío de maíz y otros sembríos como la papa, la helada. Para colmo, muchas familias habían instalado sus aspersores en sus sembríos para de noche. Y estas familias son pues los más afectados con la helada, mis queridos paisanos. Acá en la quebrada, ¿qué será en las alturas? ¿Cómo a estas alturas va a caer pues helada? Ya son segunda vez con esta vez que ha caído fuerte la helada aquí en Tamón, porque el maíz ya está pues ya echando a flores prácticamente en algunos, el maguay que dicen, ¿no? Todo eso está afectado, mis queridos paisanos. Igual también a la salida de Tamobamba hacia Chalhuahuacho, hacia Mara, ese sector, por ejemplo, el sector Tacañán, ya muchos conocen, siempre donde había siempre derrumbe, ese sector hay instalado, hay un grifo, hay taller de mecánica, venta de materiales de construcción, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos señores, estos los que trabajan allí, los que tienen sus instalaciones, instalaron desagüe al río de Tamobamba, contaminando al río de Tamobamba, que viene pues agua cristalina, agua limpia de muy cerca de la población, de unos 3 kilómetros, así más está viniendo. Esta agua de la roca sale pues bastante agua, también está bajando su volumen de agua ahora que esta época, así que han hecho su instalación al agua y bueno, pues contaminando al río. En el tracto del río hay muchos niños, jóvenes, adultos, lo han hecho pues sus cosas para bañarse. Y está también sembrado abelinos. Existen truchas desde años más antes, aunque en poca cantidad, pero existe.
Al respecto, sobre esta contaminación, ¿qué dirán las autoridades competentes de Tamobamba sobre la contaminación que afecta pues a la población en conjunto, mis queridos paisanos? Javier, Guillermo. Muchas gracias, Aquiles. En realidad, interesante tus comentarios. Alientan Uyarimuico, cierto, en Cheja, Mailaucun atrás, el Yactamasi, Eracocha, a Primeño Masi, afecta mucho en que hay falta de lluvias, incendios, en realidad, tantas cosas que está ocurriendo. Y me manda Chereki, castigo taps, churamayans, hatun taita Dios Nenchereki. Muchas gracias, Aquiles. Hasta cualquier momento, amigos. Muy buenos días. Buenos días, mientras tanto, amigos, atención, continúan las informaciones sobre estos incendios forestales. Como les decía, amigos, hace unos instantes, en Abancay, amigos, 7 incendios forestales. Atención, ayer prácticamente afectaron a la ciudad de Abancay, amigos. Ayer, pasado el mediodía, un manto de humo cubrió la ciudad de Abancay porque se activaron 7 incendios forestales en diferentes comunidades que bordean la ciudad. Esta situación hizo que las personas respiren humo y ceniza. Y continuará, amigos, atención, los incendios, si es que no hay un castigo de parte de las autoridades a quienes originan estos incendios. Atención, mientras más de 50 bomberos voluntarios de Abancay y Tamburco luchaban contra el fuego en los diferentes puntos, evidenciándose, amigos, la ausencia de las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia Regional COER en esta crisis que afecta a todos. Atención, Ayaorjo, que está en la parte de arriba nomás del barrio Villa Gloria, amigos, por donde se encuentra el gran monumental del Estadio Monumental de Abancay, arribita, Ayaorjo está ahí al frente. Se ha estado quemando Guanacauri, que es la parte baja, Guayllabamba al frente de Abancay, amigos, atención, como quien viene de Andahuaylas. A ver, Trujipata también, amigos, Pachachaca estuvo ardiendo, Quitasol, igualmente Jerapata, amigos, fueron los lugares en donde se registraron los incendios forestales paralelos, haciendo que el sol pinte de anaranjado en la ciudad primaveral, amigos. A pesar de la pérdida de equipos, pasado las 5 de la tarde, los bomberos continuaban desplegándose a las diferentes zonas, acudiendo al llamado de los pobladores que indicaban que las llamas estaban a punto de quemar sus viviendas. Lamentablemente, a falta de autoridad, esto está pasando. Bueno, es preocupante, Guillermo, muy preocupante lo que pasa en diversas localidades. No canches mandan cámara que guaño y tapacamos son las tamas con mana para canchrik hasta ahora y matrasum a ver cana y capsum a Rick cana pues ahora que de una vez y ahora ya llega la sueño. Parece prácticamente esa es la idea. En realidad me preocupa gente que no les interesa en absoluto y encima nos quejamos todavía de la falta de lluvia. Sí, ¿acaso pues no estamos contaminando? Sí, y nadie dice nada. Contaminación. Pero eso sí, ya estaña. Puno llaktapi, loxichanco llaktayokkuna, loximushanco procesiónpe. Virginchata mañaricos pataita Dios mañaricos pa ñan guayajicuna panecuna. Antes ha habido, efectivamente, en los años 70, recuerdo, sequía, fuerte la sequía, en donde la gente tenía que sacar a sus santos para poder hacer en procesión, pedir para que pueda llover. Eso ya se presentó mucho y tiempo que llegaran a la pero pin chayta roachan llaqta más entonces mana castigo cancho. Las autoridades no dicen esta boca es mía, voy a denunciar porque como decía Aquiles, paikuna punan y achanakushanko. Vamos a ver, que tenemos comunicación, Javier. Así es, 7 de la mañana con 57 minutos tenemos comunicación telefónica. Aló, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, estimado Javier, le saluda William Quispe del distrito de Mara. William, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te escuchamos, adelante. Muy bien, de antemano saludar a todos los que trabajan en Radio Surfui y a través de su cabina. Quisiera saludar a la provincia de Cotabambas, a todos los distritos, más que todo en mi calidad de ser el ciudadano, poblador más acá del distrito de Mara. Quisiera dirigirme, estimado Javier, con algunas palabras de nuestra situación, ¿no?, del distrito de Mara. Adelante, William. Muy bien.
estimados radio escuchas de las diferentes comunidades, barrios del distrito de Mara. En mi calidad de ser un ciudadano, un poblador del distrito de Mara, quiero dirigirme a cada uno de ustedes, también a la provincia de Cotabambas y también a los vecinos provincias. No, más que todo quiero dirigirme del tema del procesos electorales de elecciones regionales municipales 2022 que se ha desarrollado acá en en el ámbito nacional, ¿no? Y para ello quisiera manifestar mis palabras respecto a este proceso electoral. Primero, sabiendo que el día domingo 2 de octubre, que se ha llevado elecciones regionales municipales en el distrito de Mara, se ha llevado con toda la normalidad de las elecciones. Y frente a eso, el día 3 de octubre, a las 4 de la mañana, el OTPE, encargado del distrito de Mara, ha declarado un ganador. Entonces, ya pasaron prácticamente más de un mes, y desde luego, hasta ahora estamos preocupados, particularmente mi persona, asimismo todos los vecinos, siempre preocupados porque ahorita para el distrito de Mara no está oficialmente proclamado el alcalde o el partido ganador por parte del Jurado Nacional, sabiendo que el OMPE en el distrito de Mara, particularmente el día 3 de octubre, o sea, el día siguiente, bajo la presencia de las autoridades, ha manifestado que ha habido un ganador, en el caso de Hatari Apurímac, y frente a ello, ya pasando prácticamente de 10 días, presentaron, en este caso el partido Perú Libre, un documento solicitando la nulidad de una acta, en este caso en el distrito de Chuquibambilla, donde está instalado lo que es el OTPE y el Jurado Especial de Elecciones. Y respecto al documento que presentaron, en este caso el partido Perú Libre y el Jurado Electoral Especial de Chuquibambilla, Grau, ha declarado diciendo que es improcedente su solicitud porque era extemporáneo, quiere decir fuera de la fecha según los reglamentos del Jurado Nacional de Elecciones. Claro. Y en donde también el OMPE, en este caso el OTPE, que funciona en el distrito de Chuquibambilla, también ha reportado que en el distrito de Mara las elecciones se llevaron con toda normalidad y no ha habido ningún acta observada. Por ende, han dado como ganador según el voto, según el reporte del cómputo general, en este caso al Movimiento Hatari Apurímac, y como el segundo lugar al partido Perú Libre. Y pasando el transcurso, ya por su parte, el partido Perú Libre, que participó en el distrito de Mara, no ha presentado otro documento de apelación diciendo que lo apelen o que reboten, en este caso a Lima, el documento. Entonces, en este caso presentaron en Lima, bajo el expediente 52596, presentaron, de que lo que resolvió el Jurado Especial de Chuqui, ellos manifestando que no están de acuerdo. Y pasando un cierto tiempo, acá está todo obra en el sistema de lo que es de Jurado Nacional de Elecciones, presentaron, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, en este caso Lima, ha respondido o ha resuelto dando infundado su pedido, en este caso su pedido de apelación contra esta resolución que ha dado en este caso de Jurado Especial de Chuquibambilla, ellos pidiendo la nulidad de esa resolución, en este caso de resolución de Chuquibambilla. William, entiendo por lo que me estás contando que hay varios documentos en los cuales en primera instancia, la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Chuquibambilla, la ODP,
ya ha dicho de quién es el ganador y bueno, ese es el resultado, el que ha salido en la página de la OMPE incluso. Ahora, lo único que faltaría para que ya tengamos oficialmente un candidato como alcalde del distrito de Mara sería la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, el cual entiendo a lo que me comentas que, bueno, el otro partido está apelando una y otra vez y por ende no hay todavía una resolución de parte del Jurado Nacional de Elecciones. Correcto. Ya yendo a la conclusión exactamente, ¿no? Ya se ha presentado tras apelación, a pesar que el Jurado Nacional de Elecciones, bajo su cierto marco legal, ya ha dado infundado, improcedente, inadmisible esos pedidos, en este caso del partido contrario, y por tanto, la población, más que todo acá del distrito de Mara, asimismo a nivel provincial, porque también esos documentos de apelación que presentaron la contraparte perjudica también a la proclamación del candidato provincial. Por todo ello, más que todo, estoy preocupado y estamos preocupados porque realmente uno está perjudicando, ¿no?, lo que es la conformación y organización técnica legal del equipo de gestión entrante, ¿no?, para que se pueda preparar, en este caso ya se aproxima el tema de lo que es transferencia. Porque no falta mucho, William, porque ya es un tiempo bastante corto y digamos en este caso, ya cada alcalde debería de estar preparando a su equipo técnico con el cual va a llevar o va a trabajar en su municipalidad. William, te agradezco por la comunicación telefónica y creo que es importante que la población se pronuncie sobre este tema porque al final gane quien gane o quien sea proclamado, es importante el desarrollo del distrito y por ende de que cada autoridad esté bien preparado. William, te agradezco, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Saludos para la provincia de Cochabamba. 8 de la mañana con 5 minutos. Preocupación en el distrito de Mara. Tengo entendido, Guillermo, de que ya en Chalbobacho ya se ha entregado la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Efectivamente, el pasado fin de semana ha entregado, no solamente han entregado a nivel nacional, las credenciales correspondientes a cada uno de los ganadores, empezando por la ciudad de Lima, ¿no?, la ciudad más importante. Y en Chalbobacho, efectivamente, sí ha sido entregado. El señor Iván Cruz, efectivamente, junto a algunos de sus regidores los han recibido, juntamente a los del Jurado Especial Electoral de Grau, y ya cuentan con el documento correspondiente. Así que bueno, vamos a ver, estos pequeños impases que hay en Mara podrían estar causando todavía retrasos y ojalá cualquiera sea el resultado, amigos, nosotros lo estaremos diciendo. Bueno, como lo acaba de decir nuestro amigo William Quispe, hay pues apelaciones de parte de los rivales, en este caso de los dos candidatos, que pronto ojalá sea ya resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones y de esa manera ya estén proclamando a los señores futuros alcaldes. Vamos a ver, la hora exacta en todo el Perú, amigos. 8 de la mañana con 6 minutos. Jorge Pedraza desde el distrito de Collurqui. Hay actividades, amigos oyentes, en el marco del aniversario del distrito de Collurqui, maratón para el día de hoy. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Saludarles a todos los hermanos y oyentes de Radio City. Estamos escuchándolos a través de los 98.5 de Radio Collurqui y enlazándonos con todos ustedes y agradecerles por permitirme este espacio. Como ya lo anunciaste, el día de hoy se tiene una importante competencia maratón. Nos estamos dirigiendo conjuntamente hacia la comunidad de Sisawi, alrededor de 10 kilómetros, en diferentes categorías, desde los 6 años hasta los 18 años ya más, que tenemos en la participación entre mujeres y varones. El día de hoy competencia, asimismo también la competencia de ciclismo desde el centro poblado de La Niña, y en horas de la tarde tenemos la competencia de natación en el barrio de Matuñayo. Desde el marco a conmemorarse los 60 aniversarios de creación política de nuestro distrito del distrito. Comentarles, hermanos y colegas de Radio City, que tenemos la visita de nuestro amigo Ferdinand Cereceda, uno de los competidores representantes del distrito de Collurqui, que ha competido en diferentes competencias nacionales e internacionales. Hace poco les ha comentado que ha estado en Colombia, teniendo también una importante participación.
estamos conjuntamente, lo vamos a poder de repente estar declaraciones. Buenos días, de toda la provincia de Cochabamba. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ferdinand Cereceda Rodríguez, y como bien ya lo decías, en Coyirti. Nada, muy contento de visitar el pueblo, muy contento de estar aquí con mi gente. Como bien dijiste, este año pude ser medalla de plata en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, pude ganar la media maratón de Bucaramanga y en Colombia, también pude ganar la media maratón de Lima aquí hace un mes aproximadamente. El día de ayer nomás estuve en una competencia de Lima de 7 kilómetros para una empresa privada. Y nada, muy muy contento de estar acá, saludarlos a todos. Yo la verdad soy un digno representante del lugar, siempre muy contento de estar al lugar donde he nacido, porque la verdad he tenido la oportunidad de ya representar el Perú como tal, actualmente represento el Perú como tal, y siempre pues en mi corazón llevo a la provincia de Cochabamba y al departamento de Apurímac también. Prácticamente somos unos pocos de esta región. En mi rama somos más de 2 o 3 personas y nada, muy contento. Lo que queremos es difundir el deporte en la provincia de Cochabamba, en la región Apurímac, para poder tener más talentos que representen al país. Talentos tenemos bastantes, tenemos potencial humano, tenemos un millón, solo tenemos que trabajar y también pedirles a las autoridades que difundan bastante el deporte, y si quieren comunicarse conmigo también que me escriban a las redes sociales, al Facebook, estoy como Río Cerro Rodríguez, al Instagram también, entonces nos podemos comunicar y poder hacer eventos y todo lo que se podría. Nada, un gusto saludarlos a toda la gente de la provincia de Cochabamba. Estamos aquí en Coyirti, vamos a quedar hasta pasar el aniversario completo. Y nada, mandarles un saludo, un abrazo a todos. Aquí tienen un hermano que es un digno representante del país, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Perfecto. Repito algunas preguntas ahí, colegas de Radio Surfing, para nuestro compañero Ferdinand. Jorge, felicitar a Ferdinand, lógicamente, por representar a nuestra provincia y al país. Te agradezco, la hora nos está ganando. Muchísimas gracias. Mañana ampliamente conversamos, por favor, Jorge. Sí, mañana estaremos ahí con las diferentes autoridades, esperamos su llamada y gracias por permitirnos también este espacio. Adelante con la información. Muchas gracias, Jorge. Buenos días. 8 de la mañana con 11 minutos. Preocupación en el distrito de Mara, Guillermo, con relación a este tema de... Bueno, hay un voto, ¿no? Lo que está marcando la diferencia de un partido con otro. Así fue en un comienzo y lamentablemente pues las apelaciones, como dices, está ya retrasando la proclamación del futuro alcalde, amigos. 8 de la mañana con 11 minutos. Vamos con la información deportiva. Gonzalo Huirce. Gonzalo, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días, Guillermo, buenos días a todos los oyentes del informativo Huillarico, y tenemos ya las noticias deportivas esta mañana, hoy lunes 14 de noviembre del 2022. Vamos a empezar rápidamente porque Unión Comercio ya es de primera, venció 4-2 en el global Ayacucho Fútbol Club. Unión Comercio, recordemos que perdió 2-1 de visita con Ayacucho Fútbol Club en la ciudad de Cumaná. El poderoso de Alto Mayo vuelve a la primera división tras vencer 4-2 en el global en el partido de revalidación. Edgar Ospina no lo podía creer cuando creía que la altura y la presión del público iba a ser un punto fuerte para quedarse en primera división. Unión Comercio hizo su partido para regresar a la Liga 1 tras vencer 4-2 en el global de la revalidación. Así que sí, Ayacucho Fútbol Club venció 2-1 de visita, pero no fue suficiente tras el 3-0 en el partido de ida en Moyobamba. Cuando el Ciudad de Cumaná iba a entrar en remodelación por los Juegos Bolivarianos en el 2023, el equipo se marcha a la segunda división con la misión de volver para el 2024. Así que buenas noticias para el Unión Comercio, que ya es de primera. Y a raíz de esto, tras el ascenso de Unión Comercio, ya se sabe aproximadamente quiénes son los equipos que van a disputar la Liga 1 en el año 2023. Son 18 los equipos confirmados que disputarán la próxima temporada de la Liga 1
tras el ascenso de Unión Comercio. Ojo que aún falta conocer el ganador de la Copa Perú, que más adelante vamos a estar hablando también de la Copa Perú. Se va a estar conociendo cuál es el equipo de la Copa Perú o el club que será el último en integrarse al campeonato nacional, ¿no? En total serían 19 los equipos que disputarán la Liga 1 en el año 2023. Para recalcar, sería Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Melgar de Arequipa, el Deportivo Municipal, el Cantolao, el Sport Boys del Callao, el Cienciano del Cusco, el Cusco Fútbol Club, ADT Tarma, Sport Huancayo, el Carlos Manucci, César Vallejo, Alianza Atlético de Sullana, Atlético Grau también, la UTC, el Binacional, Unión Comercio. No estamos a la espera de lo que sería la Copa Perú, como bien le mencionaba, que por supuesto también vamos a darle los detalles, ¿no? ¿Por qué? Porque hay buenas y malas noticias en la Copa Perú. Por ejemplo, hay una fiesta de goles en Sechura. Defensor La Bocana derrotó de local a César San Agustín por la ida de los cuartos de final de la Copa Perú, remontó el compromiso y superó a la visita por 4-1 y se aproxima, por supuesto, al cuadrangular final. Por otro lado, malas noticias para el Deportivo Garcilaso, porque no pudo de visita y cayó en el primer duelo por los cuartos de final de la Copa Perú frente al Ecosem. El cuadro local superó al Vendaval Celeste por 2-0. El partido de vuelta se juega en Cusco. Vamos a ver si le alcanza o no le alcanza al Deportivo Garcilaso para continuar en carrera de lo que es la Copa Perú y poder tener un cupo más adelante, ¿no? También se confirmó que Pablo Peirano se queda todavía en Cusco Fútbol Club para la temporada 2023. Así es, el técnico uruguayo que logró el retorno a la Liga 1 con el cuadro aurinegro continúa en Cusco Fútbol Club durante todo el 2023. Nosotros tenemos más noticias deportivas para todos ustedes. Y bueno, recordemos pues que Alianza Lima se coronó campeón de la Liga 1 en el año 2022 tras derrotar de local en Matute al Melgar de Arequipa. Le ganó por 2-0 y en esto se corona pues como campeón indiscutible. Alianza Lima derrotó por 2-0 al Melgar y Matute, remontando la caída. Recordemos que sufrió en Arequipa por 1-0 y logró campeonarse como el campeón de la temporada 2022 de la Liga 1. El resultado generó gran alegría entre los futbolistas y por supuesto uno de ellos, Jefferson Farfán, fue uno de los más efusivos. Lideró los festejos sobre el césped de Matute y luego en el camerino, pese a no haber jugado casi ningún partido, ¿no? El experimentado jugador de 38 años compartió las mejores imágenes de la celebración en sus redes sociales y también realizó una transmisión en vivo que contó con miles de seguidores. Estaba muy feliz la Foquita Farfán y no era para menos, pues el equipo de sus amores había campeonado tras derrotar 2-0 al Melgar. Y bueno, la Liga 1 ya culminó y los equipos se han puesto al tanto para tener las altas, las bajas, las renovaciones, quiénes son los que vienen, quiénes son los que se van. Nosotros tenemos algunos detalles sobre ello, ¿no? El mercado de pases de fútbol peruano ya ha comenzado a moverse y tiene varios nombres nuevos en algunos equipos. No todos han logrado confirmar cuáles son sus bajas y altas, pero aquí tenemos algunos detalles. Por ejemplo, en el caso de Universitario de Deportes ya han dicho quiénes son las bajas. Neriño Quina se va, Federico Alonso también se va, Alberto Quintero se va, Brian Velarde, Guillermo Larios y Rodrigo Vilca serían las bajas en Universitario de Deportes. Quienes estarían renovando sería Jorge Murrugarra, Alexander Zúcar y José Carvalho. Hay rumores también de que estarían llegando al equipo merengue Hugo Ancajima, José Bolívar, Ray Sandoval y Horacio Calcaterra. Alianza Lima todavía no ha dado noticias sobre ello. En Sporting Cristal, de alguna forma, las bajas serían Omar Merlo, Christopher Olivares, John Marchán, José María Inga y el director técnico, por supuesto, que ya lo anunció, Roberto Mosquera. Y se estarían dando de alta a Washington Corozo, que sería un retorno del préstamo que hubo, ¿no? Melgar de Arequipa todavía no ha dado noticias sobre ello, igual el Sport Boys. Deportivo Municipal, una de las bajas es Diego Melián y las altas Yair Céspedes. Atlético Grau, César Vallejo, todavía no han dado noticias sobre sus nuevas contrataciones. En la UTC se va de baja Salomón Lipman. Sport Huancayo todavía no hay noticias.
Alianza Atlético tampoco todavía, al igual que Binacional, Cienciano, y en el caso del ADT, la baja es Hugo Ancajima, que estaría llegando, como bien lo mencionamos, al equipo merengue, a Universitario de Deportes. Y en el Carlos Manucci, una de las bajas por retiro es de Zlatan. Recordemos que también ya se retiró José Carlos Fernández del fútbol profesional. Él tiene miras a ser director técnico, me parece, así que es una de las bajas del Carlos Manucci, ¿no? Esos son los posibles contratos que se estarían dando en el fútbol profesional aquí en el Perú. Tenemos más noticias para todos ustedes también. ¿Por qué? Porque ya se vienen los amistosos de la selección peruana y nosotros tenemos pues la lista de jugadores que han sido convocados para estos encuentros, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Wilder Cartagena, a Pedro Aquino, Brian Reina, Cristian Cueva, Christopher González, Sergio Peña, Yuriel Celi, Piero Quispe, que va a dar mucho que hablar este chico Piero Quispe, Jairo Concha, a Alexis Arias, Jesús Castillo. Y también en la parte de arriba tenemos a Alexander Zúcar, Alex Valera, Luis Iberico, José Rivera, Percy Liza, que también son uno de los convocados. Tenemos en los arqueros a Pedro Galese, José Carvalho, Carlos Cáceda y Alejandro Duarte. Y en los defensas, Alexander Callens, Luis Abraham, Roberto Villamarín, Paolo Reina, Carlos Ascuez, Miguel Araujo y Marcos López. Esos serían los convocados para la selección peruana para los futuros amistosos que la selección peruana va a tener próximamente. Así que vamos a estar muy atentos para ver pues cómo es la nueva época, la nueva temporada del Cabezón Reynoso. También tenemos muchas más noticias para ustedes. ¿Y qué está pasando con Argentina? Ya arribó el 10, el Dios Messi llegó a Abu Dhabi y ya concentra con Argentina con cara al Mundial. El futbolista del PSG llegó a Emiratos Árabes acompañado de Ángel Di María y Leandro Paredes, donde Argentina se medirá este miércoles ante la selección local. No cabe duda que es uno de los momentos más esperados por millones de argentinos y fanáticos del fútbol, y es que en la mañana Lionel Messi arribó a Abu Dhabi para integrarse a la selección argentina de cara al Mundial Qatar 2022. Este es el Mundial de Messi, aseguran muchos, puesto que ya posteriormente estaría pasando al retiro y lo único que le falta para obtenerlo todo en la vida es ganar una Copa del Mundo. Así que vamos a estar muy atentos también nosotros. ¿Por qué? Porque ya se viene el Mundial, señoras y señores. Vamos a poder ver a los mejores del mundo. Una lástima que no esté nuestra selección peruana. El próximo Mundial estamos seguros que vamos a llegar. Muy bien, Javier, Guillermo, esas son las noticias deportivas que tenemos el día de hoy para todos ustedes. El día de mañana nos vamos a encontrar con mucha más información. Muchas gracias, Gonzalo. 8 de la mañana, 21 minutos, el Yachtamasecuna. Y Alianza Lima se ha embolsado, dicen, 3.600.000 soles por el triunfo, por haber quedado campeón, amigos. Bueno, ojalá alguito me toque también, amigos. 8 de la mañana, 21 minutos, con las primeras páginas, amigos. Ahora sí, amigos, ya estamos ¿en qué cabina se encuentra nuestra compañera Lisbeth Saldívar? Lisbeth, muy buenos días. Buenos días, Guillermo, buenos días, Javier, buenos días a todos nuestros amigos. En esta mañana iniciamos rapidísimo con las primeras planas, estamos ya casi sobre la hora, nos dicen ahí, hay que apurarnos, y bueno, avancemos con el tiempo. Ya siendo 8 de la mañana con 24 minutos, ahora sí, iniciamos rapidísimo con la lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional. Y empezamos con el pregón. Masivos incendios provocados por desesperación de hombres del campo. 7 incendios forestales ha ocurrido en Apurímac. Sequía y calor desespera. Ayer pasado el mediodía, un mato de humo cubrió la ciudad de Abancay porque se activaron 7 incendios forestales en diferentes comunidades que bordean la ciudad. Por otro lado, no dejan pasar camiones, pobladores bloquean vía que une Chuquibambilla con Chalhuahuacho. Por otro lado, también otra información en el diario de Apurímac, diario El Pregón. Sequía, pues, que desespera. Voraz incendio forestal en Chicmo deja varios heridos de gravedad. Situación en
todo nuestro sur del país que viene ocurriendo. Construcciones lo arrinconan, dice Mirador, continuará perdiendo espacio. Esto es los principales titulares de circulación regional y el diario El Pregón nos trajo en esta mañana. Ahora sí, nos vamos hasta la región de Cusco. ¿Qué nos dice esta mañana? Diario El Cusco, alcalde electo Luis Pantoja pide que proyectos no iniciados pues ya dejen el proceso para nueva gestión. Hoy instalan comisión de transferencia en la Municipalidad Provincial de Cusco. Por otro lado, UNSAC invertirá, dice, más de 98 millones de soles en moderna infraestructura. Gestión de rector Eleazar Crucinta ejecutará proyecto pues estancado, dice, por décadas. Eso nos trae el diario El Cusco para esta mañana. Por otro lado, también quinta ola de COVID-19 podría afectar Cusco en diciembre y los próximos meses que vienen. Mucha atención, camión se desbarranca y deja pues en escombros vivienda, esto en Paucartambo. Qué situación realmente difícil que ocurrió este fin de semana en la región de Cusco. Por otro lado, diario El Cusco prometen que el precio del gas será, dice, de 12 a 15 soles. Realmente eso solo es un sueño, ¿no? Ojalá algún día ese sueño se haga realidad. La segunda vuelta electoral para elecciones de gobernadores se realizará el próximo 4 de diciembre en Cusco. El electorado deberá definir su voto entre Eddie Cuellar y Werner Salcedo. En debate electoral, a ambos candidatos iniciaron propuesta de masificar gas. Ojalá, ¿verdad?, puedan cumplir con este tema importante para Cusco. Por otro lado, también nos trae diario El Sol para esta mañana, de acuerdo a Oscar Matuti, dice, abogado especialista en temas electorales. Alcalde de San Jerónimo participó de actividad proselitista. 8 de la mañana ya con 27 minutos. Rapidísimo, nos vamos con los diarios de circulación nacional. Diario El Correo nos trae para esta mañana en su titular principal, con el rostro de Cerrón, todo preocupado, desencajado. Fiscalía pronostica pena que puede recibir Vladimir Cerrón, 35 años de prisión. Por otro lado, Castillo asegura que Silva renunció 3 meses después de que se lo pidieran. PCM discutirá este miércoles si se vuelve a usar la mascarilla. De las mascarillas dejen de usar, ahora tenemos que volver a usar, pero bueno, hay que seguir cuidándonos. Perú 21 para esta mañana, viaje de Pedro Castillo a GEM causó la cancelación de vuelos comerciales, nada le importa a él. Comitiva y aeronaves oficiales se apropiaron de la pista de aterrizaje y perjudicaron a decenas de pasajeros. Por otro lado, Perú 21 también dice, era la única que llevaba la contabilidad de una cuenta en la campaña. Según testigo, se trata de Dina, la contadora dinámica. ¿Ah? ¿Qué tal? Vamos con más información con los principales diarios de circulación nacional y gestión para esta mañana. Retiro de fondos impulsa migración de la ONP a la AFP. En septiembre se afiliaron a la AFP 57,000 personas, cifra que duplica al promedio mensual desde 2016. ONP viene en caída. Usar el dinero para fines destinos en la pensión y poder sacar casi el 100% al jubilarse incentivan pues a las personas a cambiarse. ¿Qué más nos dice esta mañana Gestión? Gestión también nos trae entre sus titulares, Perú deberá pagar, dice, 177 millones a Quanta Service por, dice, resolverle contratos. Más información con los principales diarios de circulación. Ahora sí, el diario El Peruano. Minedu anuncia construcción de 75 escuelas bicentenario, más infraestructura para cerrar brechas en sector educación. También El Peruano para esta mañana, en la sección de economía, crece la demanda de artesanías peruanas. Qué buena noticia. Evaluarán uso obligatorio de mascarilla en sitios cerrados. Creo que es importante y necesario de poder usar nuestras mascarillas nuevamente. Exitosa para esta mañana el diario, dice en su titular principal, pues pide a ministros no estar
defendiendo al presidente Pedro Castillo, los insta de esa forma. Método para pagar Fonavi al toque, manifiestan. Este tema también de nunca acabarse, ¿no? De los fonavistas. ¿Qué más tenemos entre manos también para terminar con el Diario Expreso? Diario Expreso. Fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez ocultaron pruebas, dice así, de 14 casos de corrupción de Odebrecht que pues conocían desde marzo de 2018, antes de la firma del acuerdo tramposo con la constructora brasileña. Se roban, dice, y tienen que pagar. Son los principales diarios de circulación nacional. ¿Y qué más tenemos entre manos? Bueno, el Trome también vamos a leer, por supuesto, esta mañana. Con cupos vivía, dice, a todo lujo. Manifiesta en sus titulares, pues trata de personas justamente que están ahí en la fotografía con dos señoritas. 8 de la mañana ya con 30 minutos en punto. Bueno, conmigo nos vemos mañana a la misma hora con los principales diarios. Parece que, Guillermo, el uso de mascarillas ya va a ser necesario, ¿eh? Sí. Nuevamente vamos a regresar a... Bueno, al final yo creo que ya a esta altura, no sé si usted, pero yo, por ejemplo, ya me acostumbré, ¿no? Se me hace bastante normal ya utilizar la mascarilla y creo que está bien. Yo creo que sí, efectivamente. Aparte, o sea, digamos, aparte del COVID que te puedes proteger, también te puedes proteger de otras enfermedades. ¿No es cierto? Y algo fundamental, ya les he dicho una y otra vez, la estamos segura. Makichanchis alichan tajabun chawri que uno chawri makhliru cosa, ¿no? Si manta va a con una panecona, logistic que son con las combita de que gombia costirta cho la estamos segura de que servicio ta chaskin que cheja, va a que panache ora yortiki alcohol chao la estamos makicheikita sumach ya, maquichequita, porque por ahí entra pues la enfermedad también, amigos. Entonces va a ser importante el uso de las mascarillas y continuemos, amigos. Yo como padre de familia les inculco a todos mis hijos que sigan utilizando donde vayan, sigan utilizando. Como usted dice, no solamente nos va a proteger del COVID, sino también mucha gente se está de la faringe, la faringitis, por inhalar cosas frías y también te protege de eso, ¿no? Entonces, claro. Muchas cosas beneficiosas tiene la mascarilla. Nos ha ganado el tiempo, mi estimado Javier. Así es, en la parte final un saludo para cada uno de nuestros seguidores. Gracias, amigos oyentes, por sus comentarios, por sus mensajes. Mil disculpas, no hemos podido dar lectura a todos, pero sí hemos podido apreciar de que, bueno, hay personas como el señor Javier RS, dice, ¿por qué se quejan tanto? Dice, tanto ya saquearon nuestros recursos chantajistas, dice, nos gustaría que cierren esa mina, dicen, ¿no? Qué bueno, yo me pongo en ese escenario, que cierren la mina. Bueno, y yo también diría que cierren la mina, ¿no? Y adiós todo el desarrollo, adiós todo el progreso y todos regresamos a pastear la oveja y el ganado, ¿no? ¿Cómo se llama? Javier, ¿no? Javier RS. Javier dice, no conoce pues digamos, los recursos económicos con el cual vive la provincia de Cotabambas y ha favorecido a muchos distritos que se encuentran lejos. Por ejemplo, en Chincheros o en Andahuaylas reciben mucho más de regalías, mucho más que su propio Foncomún. El señor no conoce la realidad. Lamentable sus expresiones, ¿no? Quizás un poquito no conoce todo el panorama en el cual estamos envueltos y bueno, solo habla de un tema en particular, ¿no? Y para el colmo, en su foto de perfil, Guillermo aparece con chaleco de esto, de una empresa que trabaja dentro de las Bambas. Bueno, ahí está, amigos oyentes. Amigos oyentes, muchísimas gracias. Nos estamos reencontrando mañana en la programación habitual de Surfo y La Voz de Todos. A nombre de Gonzalo Huirse, a nombre de Liz Saldívar, Guillermo Recharte le dice muy buenos días. Gracias. Buenos días, les saluda Javier Chegio. Radio Surfo y La Voz de Todos presentó Huillaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricud.